noches, qué gusto saludarles en esta emisión de En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Vamos a estar hablando del fútbol amateur, el fútbol de la escuela modelo, y tenemos a una de las figuras que ha dado pues esta institución, sobre todo en esa época dorada. Nos vamos a remontar a los años 50. Se trata de don Héctor Humberto Casellas Fitzmaurice, el famoso Chivo, que bueno, pues es uno de los 8 hermanos de la familia Casellas Fitzmaurice. Su sobrino, bueno, también usted lo debe tener muy presente porque fue el cuarto yucateco en llegar a la máxima división del fútbol mexicano, José Flaco Casellas Peón. Y bueno, pues toda una vida la familia de los Casellas Fitzmaurice apoyando el balompié en el fútbol estatal. Don Héctor, pues un gusto tenerle. Realmente, hermano. Aquí en el estudio de Deportes Teleyucatán. Y bueno, pues vamos a remontarnos a esa época dorada de los años 50, donde usted, bueno, pues estaba en la organización, en el equipo de la segunda fuerza. Fueron 2 veces campeones, 1955, 1956, y bueno, ascendieron en el segundo campeonato a la máxima división del fútbol amateur, la primera fuerza estatal de Yucatán. Pero ¿quiénes constituían? ¿Quiénes conformaban? ¿Quiénes entrenaban a ese gran equipo de la escuela modelo en ese 1955-1956, el bicampeonato en la segunda fuerza? Bienvenido. En realidad, el que nos llevaba los entrenamientos y todo lo que hacíamos en el fútbol era don Juan N. Cuevas. Ilustre era modelista. Una institución. Él veía todos los deportes. El modelo te hacía aprender básquetbol 3 meses fútbol y 3 meses béisbol. Tenía por épocas, así que uno aprendía todos los deportes. ¿Y con quién le tocó jugar, don Héctor, pues en esa temporada? Porque digo, fue muy sonada en la historia, se da cuenta, de un bicampeonato, 2 veces monarcas para ascender a la máxima fuerza, a la primera fuerza estatal. Sí, nosotros en realidad mayormente éramos alumnos que estábamos entrando casi a la preparatoria. Y entonces, en este año fue cuando nosotros fuimos campeones y luego subimos a primera fuerza. Era un equipo que nosotros en realidad éramos 13 nada más. ¿13? 13, pero todos, nadie fallaba el entrenamiento. Jugaban 11 y nada más habían 2 en banca. Nada más. Y siempre, nunca perdimos por forfeit, nunca fallamos, éramos muy disciplinados. Bajo la dirección de don Juan Cuevas, que uno lleva Tatuado en el corazón. En el corazón, el escudo que tiene de la escuela modelo. Y nosotros teníamos esa situación, nosotros éramos apasionados de la escuela. ¿Por qué? Porque nos llevábamos como hermanos y hasta esas épocas nosotros desayunamos juntos, muchos de los que quedamos, y nos llevamos todos como hermanos. Así éramos en el fútbol. Asociación. Nos enseñaron Juanito a querer a la camiseta. Nosotros cuando estábamos perdiendo, sacábamos el coraje, porque decía uno, no puede ser, y entrábamos a darle. Y nos influyó mucho el coraje que tenía don Juan, que a veces estás perdiendo, y, no, muchachos, vamos a darle. Que no motivarlos. Sé qué, motivación. Y como estábamos bien entrenados, en realidad, entrenábamos nosotros al mediodía, a cualquier hora, pero siempre íbamos todos. Oiga, don Héctor, ¿y qué otros equipos estaban en la segunda fuerza y también en la primera fuerza? En la segunda fuerza estaba la FEI, estaba la Federal, estaba Montejo en esa época. Montejo, eran como, estaba Progreso, Maniobras, ya estaba duro. ¿Maniobras? Sí. Un equipazo también, histórico. Sí. Y nosotros en realidad, ese año que jugamos, fuimos campeones la segunda vez. Nosotros el primer partido le ganamos a Progreso aquí, y era a 2 vueltas, y luego teníamos que ir a jugar a Progreso. Entonces, a mí esa vez éramos 13, y ya cuando vimos la segunda vuelta, nosotros teníamos un partido empatado, y ellos tenían un partido perdido, y la final iba a ser allá, el último partido. En esa época, se me infecta una muela a mí. Ok. Y la doctora me dice, no te vayas a solear, no esto. Y yo oía lo que me decía, y mi muela se la voy a zafar, te inyecto. ¿Está bien, doctora? Pero yo dije, es la final.
Y me decía, no salgas al sol. Pues ni modo. Y dije, pues ni modo, no le voy a hacer caso. Tomé una cosa porque me quitaban el dolor y vámonos. Y a jugar, se ha dicho, digo, no se podía uno dar pues esa oportunidad de no estar presente en el juego final. Día fuimos a la final, allá, a la final. En una de las jugadas, Rafael Real, que era un extremo, que metía unos centros preciosos y muy rápido, me tira uno así, una muy bonita, y yo me tiro de paloma. Y me prende aquí un defensa. Tan pronto. Nicole, y yo empecé a ver pajaritos. Fui a media cancha, madre, otra estrella. ¿Sí? Entonces dije, man, me recuperé y les ganamos allá. Le dio en la inercia de la jugada en el lado donde estaba la muela que tenía el problema. Sí. Qué dolor, ¿no? Pero no salió del partido, terminó. No, seguí. Se me quitó el mareo y todo. Yo me fui a media cancha, se me titubeando. Y ganamos el partido. Don Héctor, esta es la foto. Al ratito vamos a tener un poquito más el acercamiento. Precisamente, mi estimado Sergio, te la pongo. Que habla usted de ese bicampeonato, ¿no? 1955 y también 1956 con la Escuela Modelo en la segunda fuerza, que se ganaron el derecho a ascender. Fue hasta el segundo campeonato, porque en la primera me decía que los veían muy pequeños, don Juan N. Cuevas, el entrenador. Y les dijo hasta el segundo y fueron otra vez campeones. Entonces sí, ya ascendieron a primera fuerza. Lo que pasa es que en la FEA, en la asociación, le dijeron, don Juanito, y don Juan le dice, estamos chicos, muchachos, los van a lastimar, porque en primera fuerza estaba Poncho Saldívar, que medía 1,80, el Matalote Patrón, 2 metros, el papá de Patricio, 2 metros, y nosotros... Y todos eran grandotes, el Catalán Saldívar, el portero, eran gigantes, 1,80, 1,90, el doctor Gurrutia, un equipazo. Estoy tratando de sacar, hoy día tiene usted 86 años, en ese 1956, es decir, hace 70, 67 años, estaríamos hablando que ustedes tendrían 17, 18 años. Ahí estamos. Aproximadamente, cuando fueron los bicampeones de la segunda fuerza. Estamos casi entrando a la prepa de la universidad. Correcto. Entonces, y en ese partido, en realidad, se terminó y todo, hasta nos retiraron, brincamos la banda, porque no sabían perder allá, y ya sabes, ha pasado con otros partidos, ya eran progresos como Modelo, llenaba el estadio. Sí, cómo no, mucha pasión. Vamos a ir a una pausa y al regresar seguiremos hablando de esa época de los años 50, 1960 y hasta 1970 que don Héctor Humberto Casellas Fitzmaurice, jugó no solamente en la segunda fuerza, sino también en la primera fuerza del fútbol estatal con el equipo de la Modelo. Un gusto tenerlo hoy recordando la época dorada del balompié estatal, del balompié de la primera fuerza, el fútbol amateur en Yucatán. Regresamos esta noche, estás en el juego. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles en esta emisión de En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Vamos a estar hablando del fútbol amateur, el fútbol de la Escuela Modelo, y tenemos a una de las figuras que ha dado esta institución, sobre todo en esa época dorada. Nos vamos a remontar a los años 50. Se trata de don Héctor Humberto Casellas Fitzmaurice, el famoso Chivo, que es uno de los 8 hermanos de la familia Casellas Fitzmaurice. Su sobrino, también usted lo debe tener muy presente porque fue el cuarto yucateco en llegar a la máxima división del fútbol mexicano, José Flaco Casellas Peón. Y toda una vida la familia de los Casellas Fitzmaurice apoyando el balompié en el fútbol estatal. Don Héctor, un gusto tenerle realmente, hermano, aquí en el estudio de Deportes Teleyucatán. Y vamos a hablar, vamos a remontarnos a esa época dorada de los años 50, donde usted, estaba en la organización, en el equipo de la segunda fuerza. Fueron 2 veces campeones, 1955, 1956, y
ascendieron en el segundo campeonato a la máxima división del fútbol amateur, la primera fuerza estatal de Yucatán. Pero ¿quiénes constituían? ¿Quiénes conformaban? ¿Quiénes entrenaban a ese gran equipo de la Escuela Modelo en ese 1955-1956, el bicampeonato en la segunda fuerza? Bienvenido. En realidad, el que nos llevaba los entrenamientos y todo lo que hacíamos en el fútbol era don Juan N. Cuevas. Ilustre era modelista. Una institución. Él veía todos los deportes. En la Modelo te hacía aprender básquetbol 3 meses fútbol y 3 meses béisbol. Tenía por épocas, así que uno aprendía todos los deportes. ¿Y con quién le tocó jugar, don Héctor, pues en esa temporada? Porque digo, fue muy sonada, en la historia se da cuenta de un bicampeonato, 2 veces monarcas para ascender a la máxima fuerza, a la primera fuerza estatal. Sí, nosotros en realidad mayormente éramos alumnos que estábamos entrando casi a la preparatoria. Y entonces, en ese año fue cuando nosotros fuimos campeones y luego subimos a primera fuerza. Era un equipo que nosotros en realidad éramos 13 nada más. ¿13? 13, pero todos, nadie fallaba el entrenamiento. Jugaban 11 y nada más habían 2 en banca. Nada más. Y siempre, nunca perdimos por forfeit, nunca fallamos, éramos muy disciplinados. Bajo la dirección de don Juan Cuevas, que uno lleva Tatuado en el corazón. En el corazón, el escudo que tiene de la Escuela Modelo. Y nosotros teníamos esa situación, nosotros éramos apasionados de la escuela. ¿Por qué? Porque nos llevábamos como hermanos y hasta esas épocas nosotros desayunamos juntos, muchos de los que quedamos, y nos llevamos todos como hermanos. Así éramos en el fútbol. Asociación. Nos enseñó Juanito a querer a la camiseta. Nosotros cuando estábamos perdiendo, sacábamos el coraje, porque decía uno, no puede ser, y entraba a darle. Y nos influyó mucho el coraje que tenía don Juan, que a veces estás perdiendo, y, no, muchachos, vamos a darle. Que no motivarlos. Sé qué, motivación. Y como estábamos bien entrenados, en realidad, entrenábamos nosotros al mediodía, a cualquier hora, pero siempre íbamos todos. Oiga, don Héctor, ¿y qué otros equipos estaban en la segunda fuerza y también en la primera fuerza? En la segunda fuerza estaba la FEI, estaba la Federal, estaba Montejo en esa época. Montejo, eran como, estaba Progreso, Maniobras, ya estaba duro. ¿Maniobras? Sí. Un equipazo también, histórico. Sí. Y nosotros en realidad, ese año que jugamos, fuimos campeones la segunda vez. Nosotros el primer partido le ganamos a Progreso aquí, y a 2 vueltas, yo tenía que ir a jugar a Progreso. Entonces, a mí esa vez éramos 13, y ya cuando vimos la segunda vuelta, nosotros teníamos un partido empatado, y ellos tenían un partido perdido, y la final iba a ser allá, el último partido. En esa época, y se me infecta una muela a mí. Ok. Y la doctora me dice, no te vayas a solear, no esto. Y yo oía lo que me decía, y mi muela, se la voy a zafar, te inyecto. ¿Está bien, doctora? Pero yo dije, es la final. Y me decía, no salgas al sol. Pues ni modo. Y dije, pues ni modo, no le voy a hacer caso. Tomé una cosa porque me quitaban el dolor y vámonos. Y a jugar, se ha dicho, digo, no se podía uno dar pues esa oportunidad de no estar presente en el juego final. Día fuimos a la final, allá, a la final. En una de las jugadas, Rafael Real, que era un extremo, que metía unos centros preciosos y muy rápido, metiera una así, una muy bonita, y yo metí lo de paloma. Y me prende aquí un defensa. Tan pronto. Nico León. Y yo empecé a ver pajaritos. Fui a media cancha, mareado, estrellas. ¿sí? Entonces dije, man, me recuperé y les ganamos allá. Le dio en la inercia de la jugada en el lado donde estaba la muela que tenía el problema. Sí. Qué dolor, ¿no? Pero no salió del partido, terminó. No, seguí. Se me quitó el mareo y todo. Yo me fui a media cancha, me titubeando. Y ganamos el partido.
Don Héctor, esta es la foto. Al ratito vamos a tener un poquito más el acercamiento. Precisamente, mi estimado Sergio, te la pongo, que habla usted de ese pues, bicampeonato, ¿no? 1955 y también 1956 con la Escuela Modelo en la segunda fuerza, que se ganaron el derecho a ascender. Fue hasta el segundo campeonato, porque en la primera me decía que los veían muy pequeños, don Juan N. Cuevas, el entrenador. Y les dijo hasta el segundo y fueron otra vez campeones. Entonces sí, ya ascendieron a primera fuerza. Lo que pasa es que en la FEA, en la asociación, le dijeron, don Juanito, don Juan dice, están chicos los muchachos, los van a lastimar, porque en primera fuerza estaba Poncho Saldívar, que medía 1,80, el Matalote Patrón, 2 metros, el papá de Patricio, 2 metros, y nosotros, y todos eran grandotes, el Catalán Saldívar, el portero, eran gigantes. 1,80, 1,90, el doctor Gurrutia, un equipazo. Estoy tratando de sacar, hoy día tiene usted 86 años, en ese 1956, es decir, hace 70, 67 años, estaríamos hablando que ustedes tendrían 17, 18 años. Allá estamos. Aproximadamente, cuando fueron los bicampeones de la segunda fuerza. Estamos casi entrando a la prepa de la universidad. Correcto. Entonces, y en ese partido, en realidad, se terminó y todo, hasta nos corretearon, brincamos la banda, porque no sabían perder allá, y otra vez ha pasado con otros partidos, que eran Progreso como Modelo, llenaba el estadio. Sí, cómo no, mucha pasión. Vamos a ir a una pausa y al regresar seguiremos hablando de esa época de los años 50, 1960 y hasta 1970 que don Héctor Humberto Casellas Fitzmaurice, bueno, jugó no solamente en la segunda fuerza, sino también en la primera fuerza del fútbol estatal con el equipo de la Modelo. Un gusto tenerlo hoy recordando la época dorada del balompié estatal. Recta final esta noche aquí en el programa En el Juego, hablando del fútbol estatal y con un gran invitado, don Héctor Humberto Casellas Fitzmaurice. Bueno, pues ya hablamos de lo que ocurrió en los 50s, lo que pues se realizó en los principios de los 60s. Y hay otra foto interesante que nos trae don Héctor, 1966. Aquí está, perdón, esta es la del Atlante. Primera división. Atlante de primera división, dirigido por don Carlos Iturralde Rivero. Estaba dirigido por Walter Ormeño. Por Walter, el que viene acá. Ese grandote. Pero don Carlos me decía, hizo las gestiones para que vinieran a jugar. Y vinieron hasta el ferrocarril, ni siquiera en avión. Ah, en ferrocarril. Perdón, aquí está, le estoy moviendo a mi productor. Sí. Ahora sí tenemos la foto. Sí. Entonces, vino 1966. Bueno, el Atlante, la primera, a jugar al Salvador Alvarado contra un equipo pues, yucateco. Dos partidos. Jugó un partido con los invitados del CUM y jugué en la media cancha con Ibarra, con Manuel Ibarra, que es doctor. Sí, cómo no. Él le metió 2 goles a Atlante y ganamos 3-2. 3-2. Y usted fue invitado como refuerzo de lujo, porque el CUM era el que iba a enfrentar al Atlante, que había sido el CUM, el campeón de la primera fuerza. Lo invitan a reforzar como parte de una selección yucateca. Yo jugué en la media cancha con Manuel Ibarra, era un jugadorazo también. Muy bueno. ¿Qué experiencia les dejó ese partido? Digo, jugar pues, contra el Atlante. Pues sí, pues nosotros, en realidad, don Carlos Iturralde a nosotros nos dirigió también. ¿Sí? Era un señor que vino a aportar. Era el mejor técnico a nivel nacional. Fue mundialista, pero no pudo ir al mundial porque faltaron 7 días lo quebraron. La lesión. 2 meses. Era el mejor técnico. Yo aprendí la técnica de furar con el señor, era mi maestro. Y hasta ahorita. Don Carlos Iturralde Rivero. Y él trajo a muchos equipos de la Liga Interclub. Trajo al Cuautla, trajo a Orizaba. El Atlante fue subcampeón ese año. Estaba aquí en Manoneta Hernández, fue campeón goleador. Y después nos dimos con la selección también y perdimos 2-1. Yo tuve un choque con Walter Ormeño. Pues en una jugada me dan un pase y me voy y había un Larrazolo, se llamaba, al totel, y ya me había llevado. Y la pelota está así. De repente está el estamole. Pues se lastimó el portero Moisés Camacho.
y él porterea. Y cuando estoy llegando para tirar, o sea, ir a tirar, me seguía este Larrazolo, que estaba grandote, y me alcanza y me hace así, y me golpea aquí. Y yo no, cuando hice así, él salió también, y me voy a porrear con él en la cabeza. No sé cómo, el Señor me iluminó, hice así, pues me iba a matar, a más de 2 metros. No, se protegió. Entonces me protegí y le di en la nariz, y empezó a sangrar. Y me dice él, oye, chamaco, ¿crees que estamos en la guerra? Me dice, ay, cuidado. Dice, 2, 3 para atrás paso. Sí, hermano, ¿qué pasa aquí? Y luego dice, entonces ya está yo a media cancha y yo dije, voy a pedir mi cambio, me van a tronar. Son profesionales. Mejor, yo llegué a la media cancha y me salió el valor. ¿Por qué no voy a tener miedo? Y seguí, bueno, pero entonces yo tocaba mi pelotita y me iba para acá, me iba para allá. Precavido. Para que no me... Oiga, don Héctor, antes de que se nos agote el tiempo, ¿hasta qué año jugó Primera Fuerza con el equipo de la Modelo? Hasta el 70. 1970. En el 70. Entonces, desde 1957, cuando consiguen el ascenso, que son campeones, hasta 1970, la Primera Fuerza, usted juega. Sí. ¿Qué es para usted el fútbol? Yo el fútbol lo tengo con una disciplina. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que, lo heredé creo que de mi padre, que fue presidente de la Liga Peninsular de Béisbol. Era muy disciplinado. Y yo la disciplina siempre la adquirí y uno de don Juan Cuevas y don Carlos Iturralde. Porque a él nunca lo expulsaron de un partido y nunca lo amonestaron. Y yo aprendí eso de él. Por último, la institución de toda su vida. Y aparte, ¿Qué representa? lo máximo que yo tuve me ves en los partidos allá. Hasta el día de hoy. Ayer fui a ver una final que jugó Modelo con Telcel y no se ganó, pero ahí estuve también. Don Héctor, estamos llegando a la parte final. Muchas historias. Hoy hemos seleccionado algunas porque Sí. usted tiene mucho para contar, fotografías para enseñar, para compartir. Y bueno, pues es uno de los personajes, insisto, de la época dorada, de esos 50, de esos 60, incluso de los 70 en el fútbol, en la Primera Fuerza, con la institución de la Modelo. Pues a seguir promocionando el fútbol. Todas las tardes Sí, usted está en esa cancha del Paseo Montejo, aportando experiencia, En dando mi casa, consejos. Es mi casa. Es su casa. Amor Un gusto. a la escuela. Un gusto, don Héctor Humberto Muchas gracias. Casellas. Y me da Fitnox. mucho gusto. Muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de esta emisión. A nombre de todo el equipo, Sergio en la cámara, Mágica Remis Chan en la producción. Soy Mario Paniche Grosica y les recuerdo, todos los miércoles a las 10:30 de la noche aquí estaremos reunidos y los sábados por la tarde en la retransmisión en esta emisión de En el Juego. Muchas gracias. Excelente noche.